Hola, soy Julio Vaqueiro. Estas son las noticias esta noche de lunes en Digital. Noticias Telemundo Digital. Kamala Harris en Centroamérica. La vicepresidenta pide a los migrantes que no viajen a Estados Unidos porque serán expulsados. Do not come. Do not come. De Guatemala, la vicepresidenta viajó a México. Aterriza esta noche aquí. Mañana se espera que firme un acuerdo con AMLO. Además, la FDA aprueba el primer medicamento contra el Alzheimer en casi 20 años. El tratamiento promete atacar por primera vez las causas en vez de los síntomas de esta enfermedad. La Corte Suprema decide que los beneficiarios del TPS que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos no son elegibles para la residencia permanente. ¿Cuál es el impacto de este fallo? Desgraciadamente de aquí no hay ninguna apelación más, solo hay cabildear el Congreso para cambiar la decisión. Y lo que dice el presidente López Obrador después de las elecciones intermedias en México. En su conferencia mañanera canta victoria y le dice a Noticias Telemundo que no se piensa reelegir. Ya hablaremos de eso y también tenemos detalles de las elecciones en Perú. Comenzamos con Kamala Harris, que esta noche llega a México. Así es, esta noche llega a Ciudad de México la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Será una visita de apenas 24 horas, pero con una agenda intensa que incluye una reunión con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Hablarán sobre la crisis en la frontera y después vienen encuentros con mujeres empresarias y con líderes sindicales. Esta reunión se da cuando Harris llega a México desde Guatemala, donde firmó una serie de acuerdos para frenar el flujo de migrantes. Y Cristina Londoño está ahí en Guatemala con los detalles. ¿Qué tal, Cristina? Cuéntanos. Buenas noches. Así es, Julio, muy buenas noches. Kamala Harris ya se fue de Guatemala, pero escribió aquí la primera página de su historia en el escenario político internacional. Te puedo decir que organizaciones pro derechos humanos y también pro inmigrantes están alabando la labor que hizo reuniéndose con guatemaltecos de la vida civil, reuniéndose con jóvenes innovadores, con mujeres indígenas a las que les prometió ayuda. Sin embargo, críticos dicen que vino a este país a resolver una crisis fronteriza y no fue a la frontera. Las expectativas en Guatemala en torno a la visita de Kamala Harris eran grandes, especialmente en zonas pobres del país como en la que vive doña Judith Ramírez. Su hijo fue uno de 15 masacrados por traficantes humanos en México en enero. Si fueres la mamá de esas víctimas, ¿cómo se sentiría? Por eso es que le pide pues a esos vicepresidentes que nos apoyen con otros hermanos. Do not come. No vengan o serán expulsados, dijo Kamala Harris con contundencia, luego de anunciar una serie de acuerdos a futuro, que incluyen programas de inversión privada y desarrollo, pero no alivio inmediato para los que ya van en camino o se quieren ir a Estados Unidos. Y por eso nosotros regamos la vida de venir con nuestros niños, porque sí queremos salir adelante, porque por la crisis que está allá, no superamos. Los niños están aguantando hambre y nosotros luchamos para salir adelante, pero no pudimos. A los que criticaron que no haya ido a la frontera. La crisis no está en la frontera, la crisis está en la región. Tuvieron 2 huracanes el año pasado, hay falta de comida, falta de medicina. Obviamente la pandemia ha impactado mucho esta región. La vicepresidenta también anunció una creación de equipos contra el tráfico humano y la corrupción, en que Estados Unidos ayudarían a entrenar y guiar a fiscales guatemaltecos. El presidente Yamatei prometió cooperar, pero negó rotundamente que él sea corrupto y que haya desviado fondos para las víctimas de los huracanes ETA y OTA, para las que pidió más ayuda. Pedimos el auxilio del gobierno de los Estados Unidos para que otorguen el TPS. Como otras peticiones, esta se quedó sin respuesta. En Ciudad de Guatemala, Cristina Londoño, Noticias Telemundo. Algunos de esos largos viajes de migrantes tienen un final feliz. El pequeño Wilton Gutiérrez llegó junto a su mamá a Miami, Florida, y se encontraron con su tío y sus primos para comenzar así una nueva vida en Estados Unidos. Pero para llegar a este momento de dicha, tuvieron que pasar casi 2 meses separados, desde que Wilton apareció solo llorando en la frontera. Seguramente usted lo recuerda. En contraste, esta noche, para los inmigrantes con TPS,
hay una decisión preocupante. Un fallo de la Corte Suprema determinó que los tepecianos que entraron al país sin documentos no son elegibles para recibir la residencia permanente. María Vargas Pio tiene detalles. Es una decisión que no se esperaban. Muchos beneficiarios del TPS ahora ven sus sueños de una residencia permanente truncados. Siempre he soñado ser ciudadana de acá, pero ahora está más lejos y somos gente que hemos trabajado mucho. La decisión de la Corte Suprema se tomó tras revisar el caso de José Santos Sánchez, de origen salvadoreño y beneficiario del TPS, quien tras 20 años en el país buscaba su residencia permanente luego de cruzar la frontera sur ilegalmente. Desgraciadamente de aquí no hay ninguna apelación más, solo hay cabildear el Congreso para cambiar la decisión. La jueza Elena Kagan dictaminó que los inmigrantes indocumentados bajo el TPS no pueden solicitar la residencia permanente. En cuanto al caso de Sánchez, dijo, el beneficiario del TPS en el caso no fue legalmente admitido y su TPS no altera ese hecho. Por lo tanto, no puede convertirse en un residente permanente de este país. El abogado de Sánchez dice que ahora será su hijo mayor de 21 años quien podrá pedirlo a él y su esposa. De los más de 400,000 inmigrantes que se benefician del TPS, muchos se verán afectados, aunque no hay motivos para que cunda el pánico. Va a tener que inmigrar fuera del país, en el consulado de Estados Unidos, y hay que ver si tiene presencia ilegal y si la tiene, si tiene manera de pedir un perdón. Los expertos recomiendan que busquen asesoría legal y que además llamen a sus congresistas y les pidan que voten a favor del American Dream and Promise Act del 2021, que permite a los tepecianos un camino a la ciudadanía. En Manhattan, Nueva York, María Vargas Pion, Noticias, Telemundo. En otras cosas, la Administración de Alimentos y Medicinas abrió el primer medicamento contra el Alzheimer en 2 décadas. La medicina llamada Aduhelm es la primera que busca frenar las causas que producen esta enfermedad, que afecta a los latinos en una mayor proporción que el resto de la población. El costo anual de este tratamiento será de unos $56,000. Pese a la aprobación, expertos dudan sobre su eficacia para detener el deterioro mental. Este medicamento se vio que mejoró justamente aquellos casos de Alzheimer y demencia en la parte inicial en más del 20%. La FDA exigió a Biogen, la fabricante de esta medicina, que haga nuevos estudios que confirmen los beneficios del fármaco y en caso de que no lo logren, pues entonces tendrán que retirarlo del mercado. Vámonos a Perú. Todavía están en máxima tensión por el reñido conteo de votos después de la elección presidencial de ayer. Apenas en las últimas horas, el izquierdista Pedro Castillo ha sacado ahora una ajustada ventaja sobre su rival Keiko Fujimori. Han estado cambiando de posición durante estos días. Liliana Choi está en Lima con lo último. Buenas Adelante, noches, Liliana. Julio. Se ha procesado casi el 96% de los votos y Pedro Castillo lleva una ligera ventaja sobre Keiko Fujimori. En este momento se están procesando las actas del interior del país y también las que vienen del extranjero. Los analistas políticos dicen que Keiko Fujimori tiene un importante bolsón de votos en la capital y en las zonas urbanas, como Castillo lo tiene en las zonas rurales. Ambos candidatos han estado muy callados y muy cautos frente a estos ajustados resultados. Los funcionarios del organismo electoral creen que tal vez el día miércoles alguien podría cantar victoria. Nosotros seguimos en compás de espera, Julio. Adelante. Gracias Liliana. Nos vamos a México. Un día después de las elecciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador se veía complacido, a pesar de que su partido Morena perdió puestos en la Cámara de Diputados. Pero es que gracias a las alianzas con otros grupos mantiene la mayoría simple. Con este tema comenzó nuestro intercambio en su conferencia mañanera. Estas pérdidas no las leo como un castigo por el manejo de la pandemia, el manejo de la economía, la tragedia del metro. Empezando porque no se perdieron. Es que es probable, porque todavía tenemos que esperar, de que tengamos más diputados de los que teníamos. Entiendo. Es el propio Instituto Nacional Electoral el que proyectaba que quedarían en Morena con 203 diputados máximo y en 2018 tenía 253 su partido. Es que ahora vamos a tener como 270. No entiendo, tenía Morena la mayoría simple, ¿cierto? Simple, y la volvemos a tener ahora
Con la alianza. Sí, sí. Dependerá del Partido Verde y de otros partidos. También teníamos la alianza. ¿Usted consideraría, para pasar estas reformas, usted mismo extender su mandato en la presidencia? Estoy en contra de la reelección. Yo voy a estar aquí si lo decide el creador y el pueblo hasta finales de septiembre del 24. Y terminando mi mandato, me jubilo. Eso también se los mando a decir a mis adversarios. No se pudo ahora, ni modo. Lástima, Fifi. Lástima, Margarito. Lástima, Fifi, lástima, Margarito, dice el presidente López Obrador. Sea cual sea el resultado final de estas elecciones, uno de los grandes triunfos fue el de las mujeres. Según los conteos preliminares, por primera vez en la historia de México, 6 mujeres gobernarán al mismo tiempo. Ganaron los estados de Guerrero, Baja California, Campeche, Colima, Chihuahua y Tlaxcala. Es una buena noticia para las mujeres mexicanas. Aunque ya tenemos un panorama muy claro de cómo quedó el balance del poder, los resultados finales de estas elecciones se entregan ya el miércoles. Para ponernos todo esto en perspectiva, nos acompaña el doctor José Antonio Crespo. Gracias por estar con nosotros, doctor. Especialmente para la cuarta transformación del presidente López Obrador, ¿qué significan los resultados de estas elecciones intermedias? ¿Qué le parece? Bueno, sobre todo en el Congreso, porque el Congreso es donde tenía su coalición una mayoría calificada necesaria para cambiar la Constitución. No la tiene por completo, pero está cerca en el Senado. Pero aquí sí la tenía. Al perderla, que ese es el principal resultado de esta elección para el Congreso Federal, pierde esa mayoría, queda lejos de esa mayoría calificada. Bueno, pues su proyecto requería de una serie de reformas constitucionales en materia energética, en materia social, y en muchos otros temas, también políticamente. Quería hacer más cambios para concentrar un poco más el poder de lo que ya tiene, y eso se le va a dificultar enormemente ya sin tener esa mayoría calificada. Sí, veremos quizá más negociación, más diálogo, la posibilidad de que se acerque el presidente y su coalición a otros grupos, otros partidos políticos. Va a tener que negociar para sacar algo de eso. Tiene que ceder puntos, tiene que ceder terreno, que ya no es lo que le convencía. Él siempre mantuvo la idea de que su proyecto tenía que ir a fondo. Incluso siempre habló de una revolución pacífica, pero revolución a fondo, definitiva. Y eso no se va a poder, por lo menos no fácilmente se va a poder lograr sin contar ya con esa mayoría calificada. Era el temor de muchas personas, o lo es todavía, que esté entre los planes del presidente López Obrador extender su mandato, pero con la situación como está en el Congreso también eso será difícil, ¿cierto? Ahora ya va a ser mucho más difícil porque tendría que haber una reforma constitucional. La oposición desde luego se va a oponer. De tal manera que eso ya, yo creo que él mismo ya lo descartó como una posibilidad a partir justamente del resultado del día de ayer. Bien, doctor José Antonio Crespo, le agradezco mucho por su tiempo. Gracias por ponernos todo esto en perspectiva. Con mucho gusto. Buenas noches. Bueno, entre tanto sigue la búsqueda de los trabajadores atrapados en la mina de Coahuila. Han aparecido 4 cuerpos de los mineros, faltan 3 que todavía están desaparecidos. Las autoridades informaron que ya terminaron de bombear el agua que hizo que la mina colapsara el pasado viernes. Familiares y amigos no pierden la esperanza de que alguno esté con vida. Ya quiero llevármelo yo para mi casa. Sé cómo sea, pero yo ya me lo quiero llevar. Ya nada más es lo que espero, que ya puedan pronto entregarlo a mi esposo. Los cuerpos de los mineros fallecidos ya fueron entregados a sus familias mientras se siguen buscando al resto. También en México, el expresidente Felipe Calderón fue hospitalizado esta tarde por COVID-19. Hasta el momento no se han reportado síntomas graves, pero quedará bajo observación. En sus redes sociales, Calderón dijo que su oxigenación es buena, que tiene buen ánimo. Debido al contagio, el exmandatario no pudo salir a votar en las elecciones de ayer domingo. Y abogados del Chapo Guzmán buscan un nuevo juicio contra el exlíder del cártel de Sinaloa, que cumple una condena de cadena perpetua. Y es que argumentan que el tribunal no llevó a cabo audiencias para investigar las acusaciones de mala conducta por parte del jurado que determinó la culpabilidad del narcotraficante en 2019.
Cuestionan también las restricciones a las que dicen fue sometido antes del juicio. Y en El Salvador quedó libre la mujer que llevaba casi una década en la cárcel por abortar después de una emergencia en su embarazo. Sara Rogel recibió hace una semana la orden de libertad condicional, pero como la Fiscalía General pretendía apelar, su sentencia se redujo. Ella fue condenada a 30 años por homicidio agravado, luego de que llegara al hospital con una hemorragia y perdiera a su bebé. Gracias a la conmutación de pena se modificó a 10 años. Es así como, según nuestra ley penitenciaria, se modifica el tiempo en el cual ella cumple las 2/3 partes para ella optar a este beneficio penitenciario. El Salvador es uno de los países más severos al penalizar el aborto, que está prohibido en todas sus circunstancias, incluso si es involuntario. En California hay más información sobre el arresto que hizo la policía por la muerte del niño Aiden Leos el pasado 21 de mayo en una autopista. Se trata de un hombre de 24 años y una mujer de 23. Fueron arrestados en su casa, en Costa Mesa, cuando regresaban de un restaurante. No se conocen detalles del momento del arresto, que se dio horas después de que la recompensa por saber su paradero subiera a $500,000. Según las autoridades, se espera que sean acusados de asesinato. Y viene una fuerte ola de calor, tiene bajo alerta a cerca de 19 millones de personas en el noreste y la zona norte del centro de Estados Unidos. La advertencia incluye a ciudades como Minneapolis, Filadelfia y Boston. Se pronostican temperaturas con más de 20 grados por encima del promedio en este mes, con termómetros marcando más de 90 grados en algunos lugares. ¿Qué tal? El Departamento de Justicia recuperó parte del rescate que se pagó por el ciberataque que sufrió un oleoducto el pasado 7 de mayo. Se incautaron casi 64 bitcoins de los 75 que se pagaron por el rescate. Es decir, más de $2 millones de un total de casi 4,5 millones, que fue el monto que pagó la empresa Colonial Pipeline al grupo criminal DarkSide para que liberara sus oleoductos. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com.